Ahí está. Ya está grabando. Adelante. Ok, buenas noches a todos los participantes. Eh, Realmente no sabía a qué público debía dirigirme, no sabía si eran estudiantes o profesionales egresados, así que he hecho una exposición de manera general y luego pasamos a la parte de avances en sensores y actuadores. Comenzaríamos con qué son los sensores, ejemplo de sensores, clasificación de sensores, qué son los actuadores, ejemplos de actuadores, clasificación de actuadores, para luego dar paso a los avances en sensores y actuadores y hablar un poco acerca de un exoesqueleto de rodilla con Soft Robotics. Bueno, el sensor es un dispositivo que convierte la energía física en energía eléctrica. Son dispositivos que miden cantidades físicas y las convierten en señales que pueden ser leídas por el observador o por instrumentos. Asimismo, el dispositivo, la señal que ingresa al sistema mediante el sensor, mediante la lectura del sensor, va a proporcionar una señal de salida con respecto a la medición que es ejecutado. También se le conoce como traductores que vienen a hacer el cambio de un tipo de energía hacia otro tipo de energía. Asimismo, se les denomina dispositivos, módulos, máquinas o subsistemas, cuyo propósito es detectar eventos o cambios en el entorno y enviar la información a otros dispositivos electrónicos, en este caso al microprocesador. Un sensor siempre se utiliza con otros aparatos electrónicos. Un sensor es un instrumento electrónico que es capaz de medir la cantidad física y generar una salida. Estas salidas del sensor suelen ser en forma de señales eléctricas. Asimismo, es un dispositivo que detecta o mide una propiedad física y la registra, indica o responde de otra manera a ella. Algunos ejemplos tenemos el acelerómetro pizoeléctrico que detecta la aceleración y la convierte en una carga eléctrica. Tenemos el tacómetro electromagnético que detecta la velocidad y la convierte en un voltaje. Tenemos el codificador de eje que detecta una rotación y la convierte en una secuencia de pulsos de voltaje. Algunos ejemplos de los sensores, tenemos sensores de pulsaciones, sensores de radiofrecuencia, sensores de temperatura, sensores de colores, sensores de gas, sensor de luz, sensor de flujo de agua, sensor de humedad, sensor de desplazamiento, sensor de proximidad, sensor ultrasónico, sensor de densidad, giroscopio, entre otros. Por mencionar uno, tenemos el LDR, que su funcionamiento es el siguiente. Cuando la luz cae sobre un LDR y es demasiada, la resistencia del sensor disminuye. Y cuando la luz es mínima, la resistencia del sensor se vuelve más alta. ¿Por qué es necesario el sensor? Es necesario para monitorear y aprender sobre el sistema. Hay varias aplicaciones que se realizan. Entre una de ellas tenemos el monitoreo de los procesos, el operar o controlar un sistema, el modelado experimental, es decir, identificación de los modelos de la planta que vamos a analizar, las pruebas y calificación de los productos, la evaluación de la calidad del producto, la predicción, detección y diagnóstico de fallas, la generación de alarmas y avisos y la vigilancia. Todo lo que vemos aquí ya viene a formar parte de lo que viene a ser el Internet de las cosas, porque actualmente todo dispositivo electrónico está conectado a un servicio web, el cual puede ser eh, manipulado, monitoreado desde cualquier parte del mundo. En un sistema de control, la detección se utiliza para fines tales como medición de las salidas del sistema para el control de retroalimentación, medición de algunos tipos de entradas del sistema, tales como entradas desconocidas, perturbaciones, etc. Mediciones de señales de salida para el monitoreo, adaptación de parámetros, autoajuste y control de supervisión. Aquí podemos ver la parte de SCADA que se realizan en la parte de la petrolera, las mineras, en donde mayormente el ingeniero está en una cabina y está viendo todo el proceso desde un computador.
viendo qué válvulas están activadas, qué tanques están cumpliendo con los niveles adecuados, todo esto. Medición de pares de señales de entrada y salida para el modelado experimental de la planta, es decir, para la identificación del sistema. La clasificación de sensores. Los sensores se clasifican en sensores activos y pasivos. Los sensores activos son aquellos que no requieren de una fuente de alimentación externa para su funcionamiento. Generan energía dentro de sí mismos para operar y por lo tanto se denominan de tipo autogeneradores. Un ejemplo tenemos la celda solar. Los sensores pasivos requieren de una fuente de alimentación externa para su funcionamiento. La mayoría de los sensores resistivos, inductivos y capacitivos son pasivos. Al igual que las resistencias, inductores y condensadores, se le llaman dispositivos pasivos. La clasificación se basa en los medios de detección utilizados en el sensor. Algunos de los medios de detección son sensores eléctricos, sensores biológicos, sensores químicos, sensores radioactivos, etc. Asimismo, se clasifican en sensores analógicos y sensores digitales. Los sensores analógicos producen una salida analógica, es decir, una señal de salida continua con respecto a la cantidad que se está midiendo. Los sensores digitales, a diferencia de los sensores analógicos, funcionan con datos discretos o digitales. Los datos en los sensores digitales que se utilizan para la conversión y transmisión son de naturaleza digital. Hay varios tipos de sensores, como sensores de posición, temperatura, presión, velocidad, pero fundamentalmente se consideran los sensores analógicos y digitales. ¿Qué parámetros se pueden sensar? Los parámetros son los siguientes. Se pueden sensar el movimiento, la posición, el desplazamiento, la fuerza, la tensión, la presión, el flujo, la velocidad, la aceleración, el sonido, la humedad, la luz, la radiación y la temperatura. Eso se puede ver en las aplicaciones que se realizan, por ejemplo, en las agroindustrias, ¿no? En donde se tiene que medir el nivel de una planta, su pH de una planta, asimismo el rendimiento en una casa para ver los niveles de luz, asimismo quizás en, en- en las empresas en donde manejan químicos, ver el nivel de acidez del tanque, el nivel de llenado del dicho tanque, todo eso se puede manejar ahora mediante un celular, mediante un computador. Diferentes tipos de sensores. Los sensores se utilizan para medir una de las propiedades físicas como la temperatura, la resistencia, la capacitancia, la conducción, la transferencia de calor. Como hemos mencionado anteriormente, los sensores que tenemos son sensores de temperatura, sensores de proximidad, acelerómetro, sensores infrarrojos, sensores de presión, sensores de luz, sensores ultrasónicos, de gas, de alcohol, sensor de desplazamiento, de color, de humedad, de flujo y nivel. Eh, por ejemplo, hay un dispositivo cuando las personas están ebrias, en donde el conductor tiene que soplar y ahí se ve el nivel de ebriedad de la persona, ¿no? Dentro de ese dispositivo viene a estar el sensor de alcohol. Asimismo, por ejemplo, los termómetros digitales, ¿no? Ven el grado de calor quizás que puede tener tu cuerpo o en una incubadora en los bebés también lo mantienen a una cierta temperatura, ¿no? Ahí también se coloca el sensor de LM35, que viene a ser el sensor de temperatura, o también tenemos los NTCs y los PTCs. El NTC eh, a mayor temperatura la resistencia va a aumentar. Y el PTC también a mayor temperatura la resistencia aumenta. En el caso del sensor de temperatura, este mide los cambios en la temperatura y mayormente son usados en las computadoras, en los teléfonos móviles, en los automóviles, en el aire acondicionado y en las industrias. En el caso del sensor de proximidad, es un sensor de no contacto que detecta la presencia de un objeto y puede ser implementado utilizando diferentes técnicas como la ultrasónica, el sensor de efecto Hall, la capacitiva. El sensor ultrasónico es un sensor de no contacto que puede ser utilizado para medir distancias, así como velocidades de un objeto. A eso es lo que mayormente han implementado para evitar la aglomeración. Entonces, creo que han diseñado tipo como correas con este tipo de sensor, ¿no?
para que cuando la persona se esté muy cerca, suene un buffer, ¿no? El cual mediante programación, lo nivelan a quizás 1 metro, 1,5 metros, y evitan que las personas estén muy cerca. Asimismo, quizás el sensor infrarrojo, uno lo puede implementar en la puerta, ¿no? La puerta está cerrada, el sensor está apagado, pero cuando alguien intenta abrir la puerta, quizás puede encenderse un buffer, ¿no? Como señal de alerta de un robo o algo similar. Sensores y actuadores utilizados en aplicaciones de ingeniería. En el proceso de las aeronaves, los sensores más típicos son de desplazamiento, de velocidad, de aceleración, de elevación, de fuerza, de presión, de temperatura, de flujo, de voltaje, de corriente y de sistema de posicionamiento global. Y los actuadores son los motores de continua, los motores paso a paso, los relés, las válvulas, las bombas, las fuentes de calor. En el caso de un automóvil, se utilizan los sensores de desplazamiento, de velocidad, de fuerza, de presión, de temperatura, de flujo, flujo de nivel, del voltaje y de corriente. Y en el caso de los actuadores, se utilizan los motores de continua, los motores paso a paso, las válvulas, los actuadores, las bombas y las fuentes de calor. En el caso de un robot, se utilizan los sensores ópticos, los sensores de desplazamiento, los sensores de velocidad, los sensores de fuerza, los sensores de torque, los sensores de voltaje, los sensores de corriente. Y en los actuadores se utilizan los motores paso a paso, los motores AC y los actuadores hidráulicos. Igualmente para el último se utiliza el sensor de temperatura, el sensor de humedad, el sensor de densidad y el sensor de flujo de aire. Y en los actuadores se utiliza el motor DC, el motor AC, las bombas y las fuentes de calor. ¿Por qué son importantes los actuadores? Los actuadores fundamentales, los tipos de actuadores. ¿Qué es un actuador? Un actuador proporciona la fuerza motriz a una válvula para abrir o cerrar. Es un subsistema que transforma varios tipos de energía en movimiento mecánico o fuerza. Su funcionamiento es el siguiente, ¿no? Recibe una señal del controlador y responde actuando sobre la planta o proceso según la manera deseada. Ahora todos los actuadores, todos los dispositivos vienen conectados a una red, ¿no? Ya puede ser manejado desde un celular, desde un computador. Asimismo, Amazon Alexa, que es un dispositivo con el cual tú puedes comunicarte y accionar un ventilador, accionar tu televisión, accionar tus luces, igualmente Smart Life, Google Assistant. Son productos que ya están diseñados y que te permiten mediante la voz o mediante algún aplicativo móvil accionar válvulas, ventiladores, etcétera. En la parte de arriba tenemos el, en lazo abierto y en lazo cerrado. En lazo cerrado se necesita el sensor para conseguir reducir a lo más mínimo el error y obtener la salida deseada. Las consideraciones de los actuadores. ¿Cómo se montan los actuadores? Tenemos actuadores lineales, rotacionales, de montaje. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con el actuador? Bien que sea que controle el proceso o que aísle ya sea un tipo de aceite o eh, tierra que puede venir hacia la planta o hacia el tanque en donde está haciendo alguna mezcla. Asimismo, se busca que abra una válvula, cierre una válvula, sea manual y regular la velocidad, ¿no? Hay válvulas en las cuales se pueden abrir de manera lenta y y configurarlas para abrirse de manera rápida. ¿Cuáles son las limitaciones que se consiguen los actuadores? Mayormente el tamaño y el peso, el costo del actuador y el impacto ambiental que pueden tener, ¿no? Algunos se pueden corroer y malograr fácilmente. En los tipos de actuadores, tenemos actuadores de presión. Entre ellos tenemos los neumáticos, los alimentados por gas, los hidráulicos, los alimentados por agua. También tenemos los actuadores de piñón, que cuentan con un par constante, son compactos y ligeros, son simples y de fácil mantenimiento, son económicos y normalmente son neumáticos.
También tenemos los actuadores Scotch-Young, tienen el aumento del par desde el motor, desde el principio hasta el final. Su diseño es robusto, es muy adecuado para válvulas de mariposa y bola. Normalmente se utilizan para válvulas de mayor tamaño. Se pueden diseñar para la mayoría de las fuentes de presión. Y los actuadores hidráulicos, que su presión es mucho más alta que la de los actuadores de aire. Su diámetro es mucho más pequeño, requiere fuente de alimentación hidráulica o puede ser una bomba manual, tiene harto pal o salida de empuje y es fidedigno. Y los actuadores eléctricos, que se pueden ubicar en aplicaciones rotativas o en aplicaciones lineales. Tienen menores costos de instalación, ideal para aplicaciones donde el suministro de aire no está disponible o no es práctico. Poseen una envoltura pequeña para válvulas más grandes. Las características que debe tener un actuador en el campo de la biomecatrónica. La seguridad. Por ejemplo, si el riesgo de la lesión de un dispositivo supera el beneficio funcional del mismo, no se utilizará ampliamente. De nada sirve que el actuador no cuente con un criterio de seguridad, ¿no? Porque una vez que se lanza al mercado, va a tener fallas y no va a cumplir con el objetivo tan importante que es la función de apoyar a la rehabilitación de un paciente. Si una persona que usa una prótesis de miembro inferior no confía en que el dispositivo lo apoyará por completo, evitará colocar todo su peso sobre la prótesis, consiguiendo así la deficiencia en el tratamiento, no cumplir con las horas de terapia y no ver una mejora en su recuperación. Los nuevos sistemas robóticos incluyen la eliminación de puntos de pellizco, la reducción de tamaño y peso, la alimentación de las velocidades y fuerzas de operación y la implementación de estrategias de control que minimizan las colisiones a alta velocidad. En los criterios para diseñarlos, por ejemplo, en un auto, es el potencial de lesión en la cabeza, que se puede cuantificar utilizando el criterio de lesión en la cabeza o HIC y la escala de lesiones AIC, que codifica la gravedad de las lesiones en todas las regiones del cuerpo. Eh, una vez que se hacen test de pruebas en un auto para ver cuán eficientes son contra una colisión, mayormente se utilizan estas escalas que podemos ver en la parte de la derecha, en donde dice 0, que es ninguno, 1, que es superficial, 2, que es una dolencia reversible, y así sucesivamente, hasta llegar al punto 6, que dice que es fatal, ¿no? Hasta la muerte. Asimismo, los actuadores, es importante la disipación de calor que debe considerarse en el diseño de los actuadores. Otro criterio importante que se debe tomar en cuenta es la performance, que viene a ser cualquier métrica de rendimiento mecánico, puede considerarse en función de cuatro parámetros generalizados: la fuerza par, la posición, la velocidad y la aceleración. Un ejemplo es el par máximo que puede producir un motor eléctrico, el cual está en función de su velocidad. Los actuadores como aleaciones de memoria y músculos humanos tienen fuerzas máximas que dependen de su posición o porcentaje de contracción. El par máximo y la velocidad máxima son consideradas métricas de diseño. Muchos actuadores biomecatrónicos deben producir un alto par, por ejemplo, a la hora de que el paciente quiera sentarse o pararse, o alta velocidad en el caso de la caminata, pero rara vez se consideran ambos criterios. Por ejemplo, para pacientes que sufren de algunas dolencias en la rodilla, en los tobillos, se utiliza el criterio de alto par. Y para personas del ejército, para la caminata, consiguiendo que los exoesqueletos que ellos se ponen eh, hagan reducir el costo de energía, que viene a ser un criterio que evita que se fatiguen o se cansen, ¿no? El exoesqueleto que ellos se ponen les permiten durar más horas haciendo caminatas intensas. Asimismo, tiene que considerar el criterio de fácil uso. El mayor desafío es diseñar un sistema que sea intuitivo y cómodo. Las no linealidades duras, por ejemplo la fricción, se sienten antinaturales para el usuario. Las no linealidades suaves están bien siempre que el usuario humano pueda controlarlas y predecirlas. Primeramente, se debe emular y testear la prótesis con los parámetros que uno considera convenientes,
sin la necesidad de diseñar múltiples dispositivos que no cumplan con las características adecuadas para el paciente. Antes de mandar un producto al mercado, siempre es necesario pasar por una serie de pruebas en el laboratorio. Una vez que ya cumple con los criterios establecidos, ya sea quizás la dureza del material, eh, que no le cause daños a la piel de la persona, que sea adecuada para la persona, para el tamaño de su muñón o de la amputación que ellos tienen, ya se podría mandar a- a implementar en físico. Tipos de actuadores biomecatrónicos. En este caso tenemos el motor, el cual es un subsistema que convierte un tipo de energía, ya sea eléctrica, fluídica, térmica y química, en energía mecánica. Asimismo, tenemos el actuador electromagnético, el cual aprovecha la ley o fuerza de Lorentz. Los solenoides y relés rara vez se utilizan para actuadores biomecatrónicos porque no pueden producir grandes fuerzas o altas frecuencias. Las bobinas de voz no pueden producir grandes fuerzas, pero pueden producir altas frecuencias y se utilizan en los tractores. Los actuadores de fluídicos. Los músculos artificiales neumáticos convierten la energía neumática o gas presurizado en movimiento mecánico y fuerza. También tenemos lo que llamamos los músculos de McKibben, que son los tubos que se expanden radialmente y se contraen axialmente, generando fuerzas de tracción, diseñado para imitar la función muscular natural para dispositivos protésicos. Son livianos y no se ven afectados por campos magnéticos. Actualmente han hecho una investigación con estos tipos de músculos en los cuales han conseguido que prácticamente ya los mismos, asemejar los movimientos de la mano. Anteriormente solamente se diseñaba la prótesis de un brazo en el cual te permitía accionar quizás un dedo, dos dedos, agarrar un objeto, pero con el uso de estos músculos prácticamente eh, es similar a una mano lo que se ha conseguido. Uno de las implementaciones, por ejemplo, es para el caso de el actuador de interferencia neumática suave, portátil y plisado que proporciona un par de extensión de rodilla para sentarse y pararse. Los actuadores portátiles suaves pueden ayudar a conectar máquinas y humanos. Tienen una interfaz física personalizada, ergonómica y cooperativa entre las personas y el lugar que les rodea. Es ligero, plegable y se integra a la ropa. Gracias a ello, se mejoró las tareas de búsqueda y rescate, asistencia para lesiones o enfermedades, restauración de la independencia en personas con discapacidad, aumento de rendimiento humano y apoyo ergonómico en aplicaciones industriales. La suavidad del actuador no puede transmitirse de manera efectiva a altos torques. Entonces, esto es un reto en la investigación, ¿no? Diseñar actuadores que te permitan tener mayor torque. Diseño de un dispositivo blando para rodilla, para la asistencia de extensión de rodilla. Mayormente la debilidad muscular aumenta con la edad. Por eso en esta investigación se implementó eliminar los enlaces rígidos en contraste con el exoesqueleto tradicional. Antiguamente, o hace unos años atrás, se diseñaba exoesqueletos mediante partes solamente netamente mecánicas, eh, mediante fierros, lo cual les permitían a la persona ingresar dentro del esqueleto y desplazarse. Entonces eran muy pesados y muchas veces generaban más molestia que la que pueden ocasionar esta nueva tecnología, ¿no? Que viene a ser la soft robotics. Asimismo, fue diseñado para apoyar a los humanos durante el movimiento antigravedad, en este caso a la hora de subir los escalones. Sirve para apoyar la extensión de la cadera y la rodilla. El actuador está ubicado en la parte posterior de la cintura, porque al ubicar la masa de la carga lo más cerca posible del centro de gravedad del cuerpo, esto realiza el menor costo de energía. El costo de energía viene a ser es un factor que equivale al cansancio de una persona, ¿no? Mientras mayor es el costo de energía, la persona se va a agotar más. Mientras menor es el costo de energía, menor esfuerzo va a hacer la persona. Y mayormente los actuadores que se están realizando eh, prácticamente son mediante válvulas de presión, ¿no? Que te permiten inflar el actuador, ya sea para una terapia o para una persona que no tiene algún problema o alguna dolencia en la rodilla.
ingresa el aire y se va inflando el actuador. Por ejemplo, este actuador son bolsas horizontales, pero hay otros actuadores que son similares, pero siguen la misma metodología, ¿no? Algunos son en forma de origami o formas circulares, pero prácticamente es el mismo funcionamiento el que se utiliza. En este caso, los individuos con paresia disminuyen el momento de extensión de la rodilla y se les dificulta las tareas de movilidad. Los exoesqueletos rígidos a menudo son pesados y voluminosos y conducen a molestias y aumentan con la fisioterapia supervisada. Entonces, con los exoesqueletos rígidos, como eran pesados y voluminosos y causaban molestias, mayormente el paciente duraba más horas con la terapeuta que con la implementación de estos dispositivos, debido a que no había una mejora considerable en el tratamiento del paciente. Estos actuadores, junto con componentes electroneumáticos y un sensor de plantilla para detectar la fase de balanceo durante la marcha. Para validarlo, se colocan sensores EMG en todos los grupos musculares de los cuádriceps de un participante sano. Se observó una reducción prometedora en la actividad muscular del grupo muscular de recto femoral, que viene a ser en la parte de los cuádriceps. Ver, gracias a la implementación de este tipo de tecnología, cuánto mejora la rehabilitación. Y se compararon las dos gráficas, ¿no? La de un paciente sano y la de una persona con paresia, utilizando esta tecnología. Y esa es para la parte de biomecatrónica, pero también tenemos la parte de el Internet de las cosas, en donde acá se pueden poner módulos RF, eh, lámparas, relés, coolers, calentadores, etcétera. Por ejemplo, que dice Internet de las cosas basados en un sistema inteligente diseñado a través de sensores wireless y actuadores de red. Fue la investigación de Sejid Alperen. Cada nodo del sensor inalámbrico detecta y transmite las variaciones en la temperatura local, la humedad y la luminosidad a la base de datos en la nube. Como se puede ver ahí, ¿no? Zona 1, la fecha, 2017, tiempo tal, unidad tal, temperatura tanto, humedad tanto, luminosidad tanto. Y esos valores se van almacenando. En la lectura del sensor se procesan y se le envía al computador y ahí se van registrando. La interfaz web del usuario proporciona análisis gráficos de datos que se pueden controlar cuando el usuario lo desee desde cualquier parte del mundo. Cuando se producen las grandes variaciones en el valor de la temperatura, la humedad y la luminosidad, el sistema funcionará con actuadores como calentador, refrigerador, ventilador y equipos de iluminación. Los sistemas de automatización de edificios tienen tres objetivos: el confort, la gestión de rendimiento y la seguridad. Creo que hay una parte, en Abu Dhabi, creo, que el edificio, conforme va llegando los rayos del sol, el edificio va girando para evitar que el sol penetre en las habitaciones, ¿no? Y eh, va evitando más que todo el contacto del sol, ¿no? Y ya toda esa tecnología que lo han implementado, primero tienen que pasar por los sensores, ¿no? Una vez que detectan los rayos del sol, ya quizás se activará un motor o generadores que permiten que las lunas del edificio giren o el mismo edificio en sí. Asimismo, han diseñado telas textiles basados en sensores de presión para monitorear la prótesis dentro, o sea, cuando se amputa una persona, queda el muñón, y esa parte anteriormente lo hacían de madera o yeso. Ahora ya están diseñando otro tipo de materiales, eh, creo que fibra de carbono, los cuales evitan que la piel del paciente se haga llagas o pueda cortarse, ocasionando que haya una infección y se pueda pudrir la misma parte. Por eso los amputados son propensos a experimentar molestias con su prótesis, mayormente, ¿no? Entonces, porque una persona al perder el pie tiene que acostumbrarse primero, ¿no? Es un proceso psicológico porque, o sea, prácticamente ya no tienes una extremidad de tu cuerpo, ¿no? Y al tú colocar ese muñón dentro de la prótesis, prácticamente estás eh,
enviando todo tu peso hacia esa parte, ¿no? De fibra de carbono u otro material. Entonces, con las terapias, poco a poco, ya uno se va acostumbrando a nivelar, me imagino, ¿no? A nivelar el peso del cuerpo para que no haya molestia. Entonces, por ende, se han hecho investigaciones con la necesidad de construir revestimientos y prótesis más cómodas y bien equipadas. Y asimismo, la amputación es una de las principales causas de discapacidad, con aproximadamente 1,7 millones de personas que viven con pérdida de extremidades. Dentro de la cavidad, incluido el estrés que se ocasiona, puede causar úlceras por presión o provocar lesiones de tejido profundo, potencialmente mortales debido a las infecciones. Los sensores rígidos de galgas extensiométricas tenían desventajas debido al volumen, al peso, a la inflexibilidad, a la baja resolución espacial, al costo y laboriosos métodos de integración fuera del zócalo. Para eliminar los efectos del ruido electromagnético ambiental en el sensor, formaron una jaula de Faraday alrededor de todo el conjunto del sensor. O sea, todas las señales que pueden interferir, ¿no? En la lectura de las mediciones que están fuera de la jaula de Faraday no van a ingresar y solamente el sensor va a tener la potestad de gobernar en esa parte, ¿no? Se podría decir algo así. Una desventaja es la falta de sensores de presión prácticos para monitorear el entorno del zócalo interno. Entonces, como no se toca mucho estos temas, este es un campo en el cual se puede investigar y realizar, diseñar los sensores para que puedan ser implementados. Asimismo, tenemos los actuadores híbridos para aumentación de la caminata, que el investigador Fang Wan lo realizó. La robótica suave, mediante la utilización de la elasticidad del material para un accionamiento compatible, ligero y personalizable durante las interacciones entre humanos y robots. Para estimular la deformación del material blando, se adopta la presurización fluídica para el accionamiento. Debido a la pequeña fuerza par, solo se puede usar para dispositivos portátiles de extremidades superiores o de mano. Entra la entrada que viene a ser la presión y entonces pasa por un proceso de pérdida, ¿no? Que viene a ser la fricción o el estrés y para obtener la salida o un bloque el cual se quiere conseguir. El desarrollo de un actuador neumático blando basado en sensores flexibles para extremidades de miembro inferior para las terapias de comprensión. La investigación de Chumi Chao. El soft pneumatic, el actuador de neumática blanda en la terapia de comprensión para mejorar la circulación sanguínea muestra bases importantes. Esto es aplicado ampliamente en cirugía médica y rehabilitación debido a su peso ligero, flexibilidad y buena compatibilidad en la interacción hombre-máquina. La cantidad de fuerza de aplicación externa debe controlarse con precisión, ya que una parada repentina o un aumento en el flujo sanguíneo puede causar daños cerebrales, cardíacos y vasculares. Gracias. Esa es la parte que hemos visto de sensores. Ahora quisiera también ver la otra parte. Permítanme. En este caso vendría a ser el exoesqueleto de rodilla con robot. A ver, ahorita voy a intentar solucionar porque ha habido un inconveniente con la disposición.
Entonces, el exoesqueleto de rodilla mediante soft robotics. En este caso, también es un trabajo de investigación, el cual lleva por título Diseño mecánico estructural de un exoesqueleto orientado a la rehabilitación para extremidades inferiores de pacientes masculinos de edad productiva en la ciudad de Riobamba. Prácticamente he intentado sacar ideas generales de cuál es el proceso de diseño que han utilizado. Por ejemplo, en este caso dice que se debe considerar las características antropométricas de la población, considerando la antropometría de las extremidades inferiores del ciclo de marcha. Lo que tengo entendido es que, por ejemplo, una persona que radica en Perú tiene, por ejemplo, distintas medidas en sus brazos o piernas que una persona, por ejemplo, del Ecuador, que una persona de México, que una persona de toda Latinoamérica o de todas partes, ¿no? Quizás varían un poco, ¿no? Las medidas. Entonces, a la hora de uno diseñar la prótesis, tiene que, si lo va a hacer si va a ser el producto así en gran cantidad, tiene que considerar una medida general, por ejemplo, 50 personas, cuánto miden la extremidad sus extremidades y sacar un promedio, ¿no? Y dependiendo de ese promedio, diseñar la prótesis. ¿Para qué rutina se hará el exoesqueleto? En este caso, ellos lo utilizaron en base al ciclo de marcha humana y movimiento de rehabilitación de rodilla. Igual que las investigaciones anteriores, ¿no? Mayormente es para rehabilitación de rodilla o otro tipo de cuerpo, ¿no? Quizás para rehabilitación de codo, de miembro superior o de miembro inferior. En este caso, ellos consideraron la modelación mediante CAD del exoesqueleto en SolidWorks y el análisis dinámico de la estructura en MCC Adams para obtener las fuerzas y torques reaccionantes en cada articulación, para validar la resistencia del exoesqueleto en ANSYS. Se midió el factor de seguridad. Tengo entendido que el factor de seguridad es un valor que estipula cuán resistente es el diseño que tú has hecho, ¿no? En SolidWorks se puede ver el grado de presión que va a caer en cada parte del exoesqueleto, se podría decir, donde lo más grave es rojo y así va disminuyendo, ¿no? Quizás un color verde es menos peso el que va a soportar el exoesqueleto. La limitación para caminar más frecuente son las lesiones medulares producidas por origen congénito o traumático. En el caso del fisioterapeuta, se encarga de remediar y prevenir deterioros, mejorar el funcionamiento, mm, conseguir que el paciente, si no puede caminar, poco a poco vaya caminando, mejorar la condición física del paciente. Ejemplo de exoesqueletos para miembro inferior, y ya hay diversidad de diseños, ¿no? Tenemos el Walking Assist de Honda, que busca reducir la carga en las piernas del usuario. El Rewall, que es diseño para parapléjicos, posee trayectorias pregrabadas. Claro, ¿no? Dice trayectorias pregrabadas. El Blex, que es diseñado para aliviar lesiones y apoyar en el levantamiento de peso. Eso también es interesante en el sentido de que, por ejemplo, dicen que mayormente los fisioterapeutas, cuando el paciente, por ejemplo, mueve su mano izquierda y no mueve la derecha, colocan un espejo en medio. Entonces, eh, como abarcan el aspecto psicológico, hacen ejercicios con la mano del paciente para que él vea cuánto es su avance, ¿no? Y poco a poco vaya mejorando en el movimiento de las articulaciones que tiene deteriorada o de la extremidad que por alguna dolencia o enfermedad congénita o traumática haya perdido su movimiento. Entonces, eso lo hacen los fisioterapeutas sin ningún tipo de exoesqueleto, pero también existen exoesqueletos que realizan esa función, que una persona eh, se pone en la mano izquierda, que está bien, el exoesqueleto lo mueve, hace los movimientos pregrabados que ellos quieren y se asemejan en el otro exoesqueleto para la mano derecha. Claro, según las indicaciones del fisioterapeuta, ¿no? Porque el fisioterapeuta siempre va a ser imprescindible en este campo debido a que él tiene los conocimientos de los tipos de músculos o lesiones que se pueden afectar en un trabajo o en otro.
Asimismo, se debe considerar que tanto el exoesqueleto como el usuario tengan una debida trayectoria durante la oscilación del mismo. La pierna sirve de manera estática como soporte cuando estás en movimiento y como un sistema dinámico al momento de correr, saltar y caminar. La estructura ósea de la pierna está compuesta de la rótula, que protege la parte frontal de la articulación de la rodilla y permite la extensión de la rodilla, la tibia, que se encuentra articulada por el fémur, y la rótula en su parte superior y de forma lateral con el peroné. Los movimientos básicos que mayormente se realizan en las investigaciones son la flexión y extensión. Dirigir la pierna atrás extendida aproximadamente 15 grados y flexionando en dirección hacia el tórax, oscila entre 130 y 140 como máximo. Aducción y aducción. La aducción genera ángulos de 30 grados a 45 grados y la aducción genera ángulos de 20 grados a 30 grados. La rotación genera un ángulo aproximado de 40 grados a 50 grados con la pierna flexionada, y al rotar hacia afuera el muslo tiene un rango de 30 a 45 grados, como se puede ver aquí. En la misma tipo de flexión o extensión que se realiza en las piernas, aunque los grados, no me acuerdo exactamente las medidas, varían un poco a la hora de realizarse los miembros superiores, ¿no? Pero se puede diseñar un exoesqueleto que mediante servomotores permitan hacer la extensión o flexión del brazo, ¿no? Para el ser humano. Hay diversos videos en internet que no, no pude juntar los links, pero que solamente quieren que el usuario haga un proceso de extensión o flexión eh, por un, por una serie de secuencias, quizás 5 secuencias, y poco a poco ven cómo el usuario va mejorando, ¿no? Asimismo, un guante que le permite al usuario agarrar un objeto. Entonces ahí ya no solamente abarcan la parte del exoesqueleto, ¿no? Sino también para que el usuario no se aburra o, y tenga más interés, ya abarcan la parte de lo que es la realidad virtual, ¿no? Diseñan entornos virtuales en los cuales el usuario puede agarrar una caja y a la hora de acercarse a la caja, él está cerrando el brazo, cerrando la mano, ¿no? O estirar y coger un objeto, entonces está flexionando el brazo. Y mayormente es anatomía de la rodilla. Por ejemplo, ¿qué determinaciones específicas se utilizan para el diseño? En este caso, para su trabajo ellos utilizaron la matriz de casa de calidad, que permite cumplir con todos los objetivos planteados por el usuario y la voz del usuario, cuyas características son eh, que el dispositivo sea de bajo costo, de fácil mantenimiento, sea desmontable, sea liviano, de fácil operación, resistente a impacto, durable en el tiempo, materiales anticorrosivos, comodidad para el control y elementos de operación, mecanismo silencioso, fácil construcción y que el paciente no sienta dolor ni molestia al utilizarlo, interfaz de usuario amigable y que el paciente no realice sobreesfuerzos. Todas esas características se deben considerar a la hora de que se quiera realizar alguna prótesis, ya sea para miembro inferior o superior, porque es realmente beneficioso para el paciente y la recuperación del mismo. En este caso, ellos como entrada, el usuario, el paciente, la fuente de energía eléctrica, la puesta en marcha, los topos mecánicos y los sensores. En este caso vemos que existen los sensores, ¿no? Eh, que cumplen la función de reflexionar. Se diseña el exoesqueleto para ejercer una rutina establecida. Entra la energía mecánica, regular las extensiones y realizar su debida sujeción. En este caso han utilizado un exoesqueleto antiguo, no utilizan Thor Robotics, sino utilizan un exoesqueleto desplegable de, de metales en los cuales el usuario ingresa el exoesqueleto y ya puede moverse, ¿no? Son de mayor tamaño, más pesados y generan incomodidad en el usuario. Luego esto pasa a una etapa de control y para que luego se activen los servomotores y se ejecuta la rutina establecida o la rutina programada por parte de los diseñadores. Alternativa de solución: la regulación y sujeción. El usuario tiene que regular de forma manual para alargar o contraer el exoesqueleto. Se recomienda la licra para evitar dañar la piel.
Control de posición. Los movimientos de los eslabones estarán bajo el funcionamiento de un servomotor, actuador neumático, músculo neumático, actuador hidráulico lineal, motor paso a paso, motor DC, actuador neumático lineal, actuador elástico, actuador magnetorreológico, un motorreductor. Se considera los servomotores debido a que utilizan desplazamientos angulares. Se pueden utilizar cualquiera de estos tipos de dispositivos, pero en este caso se consideraron los servomotores para conseguir los grados de flexión y extensión analizados para el paciente. Los dispositivos tienen sus restricciones, ya que cada eslabón debe simular la marcha humana, transmitiendo al exoesqueleto los grados que debe desplazar cada eslabón, ya sea en flexión, extensión, aducción o deducción. Diseño metodológico de la estructura. Se realiza con el dimensionamiento de las partes y se definen las características que debe tener para que sea agradable con el usuario y el operador. Obtener las medidas de la antropometría de los pacientes en rehabilitación. Por ejemplo, en este caso, los parámetros que se deben considerar son el peso, la estatura, la altura de la rodilla, el diámetro vitrocantérico, profundidad máxima del cuerpo, perímetro de la pantorrilla, perímetro del muslo, altura del tobillo, largo del pie. O sea, son una serie de parámetros que son necesarios para el diseño y la puesta en marcha para beneficio del paciente. Este trabajo considera estos, pero quizás en otro trabajo se consideran otro tipo de parámetros, ¿no? Ya viene a criterio del diseñador. Y los materiales que utilizaron, en la gran variedad de materiales, ellos utilizaron el aluminio aeronáutico 2024T4, porque el costo es accesible, el peso es liviano, la disponibilidad media de maquinación es muy factible. Ya estos son propiedades, ¿no?, que tiene el aluminio, que me imagino si la elección que ellos utilizaron fue de estas porque son propiedades mejores a los otros materiales que uno puede conseguir en el mercado. Asimismo, las fibras de carbono, en este caso, el otro material es la fibra de carbono, pero su costo es alto, el peso es muy liviano, la disponibilidad es media, la densidad es tanto, la producción requiere de un proceso de fabricación de bloques para su respectivo mecanizado, requiere de mayor trabajo y tiempo de producción. Finalizando el diseño inicial en el software de modelación CAD SolidWorks, se procede al análisis de los desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas y torques que se presenten en cada una de las articulaciones. Entonces, como se habló en las diapositivas anteriores, primero se tiene que pasar por el proceso de diseño en software para que una vez que corroboremos que realmente está bien ejecutado el diseño, se pueda pasar recién a la etapa de implementación. Para poder obtener el movimiento del sistema es necesario acudir a las ecuaciones diferenciales. Ya esta es la parte matemática, ¿no?, que se ve también en el diseño del exoesqueleto. Posición de equilibrio estático, problema dinámico inverso, problema dinámico directo, y eso sería todo lo de la exposición. Espero que les haya agradado y haya podido compartir un poco de información con ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Muy, pero muy interesante todas las aplicaciones que hay para todos los tipos de sensores y de actuadores que tenemos disponibles ahora. No sé si alguno de los participantes tendría una pregunta. Si quisieran ahora pueden poner en el chat o no sé si pueden prender su micro. Sí, sí pueden. Bueno, a mí en particular me da curiosidad, en su experiencia, ¿cuáles son como que las etapas más claves en el diseño de este tipo de sistemas? Si es que también ha tocado estos proyectos. Claro, la parte del modelamiento matemático, la dinámica del sistema, conseguir las ecuaciones para poder ver el ángulo de flexión, todo ese diseño
Yo creo que es la parte más complicada, a mi parecer. como elemento matemático. Porque aquí, Sí, bueno, sí. aquí en Cata he visto cómo, bueno, no de primera mano, pero también hay un laboratorio que se llama Libra, con un grupo que se llama GIRAP, que es el grupo de investigación. Bueno, era de biomédica, también tenía este tipo de proyectos. Y veía que habían unos modelos bastante interesantes, porque, o sea, después del modelo matemático venían como que la simulación, y hasta podías ver cómo caminaban y este, bueno, o sea, el software que utilizaban era bastante, ellos mismos lo habían hecho, entonces siempre Pero estaba, en ese caso, claro, las ecuaciones diferenciales para ver el grado de movimiento o el grado de flexión, a mí sí me parece un poco complicado, ¿no? A la hora de calcular. Ya se puede utilizar herramientas como MATLAB u otro claro, software, pero son complejas a la hora de calcular. claro, esa es la ventaja, ahora tenemos los software que nos pueden ayudar a resolver ese tipo de sistemas. Bueno, si no me preguntas, ingeniero, darle las gracias por acompañarnos esta noche y por compartirnos esta exposición. Más bien agradecerles a ustedes, Alonso, por permitirme presentarme y poder exponer este tema con ustedes. Realmente estoy abierto a cualquier oportunidad que se presente y encantado de poder apoyar un poco. Muchas gracias. Esperamos por contar con usted en alguna otra actividad que tengamos planeado. Así que, bueno, sin más, creo que nos despedimos. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias de nuevo, Jesús. Y ya será hasta la próxima. Excelente, Alonso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.